Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, agradeciéndoles de antemano su asistencia para escuchar esta tercera y última conferencia que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto Estatal Electoral han preparado en el marco de la celebración del 10º aniversario del Instituto y en la vida política chihuahuense. Indudablemente que en este ciclo de conferencias denominado Cultura y Política Electoral se han tocado temas orales, temas, por cierto, que están en la discusión nacional de la reforma del Estado, de la reforma política y de la reforma electoral. Para ello, esta tarde me permito, antes que nada, presentar a las distinguidas personalidades que nos acompañan y que integran el presidio. Contamos con la presencia del ingeniero Ricardo Ramírez Vela, quien es consejero presidente de la Asamblea Municipal Electoral Juárez para el proceso electoral 2007. Gracias, ingeniero. Como anfitrión de esta máxima casa de estudios también nos acompaña el licenciado Francisco Javier Sánchez Carlos, quien, como todos ustedes saben y conocemos, es el director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Por la Universidad Autónoma de Chihuahua y en representación del maestro José Eduardo Borunda Escobedo, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Campus Ciudad Juárez, está el doctor Elías Borunda Escobedo. El licenciado José Constantino Suárez Arias, vocal ejecutivo del 04 Distrito Electoral y de quien escucharemos su ponencia en unos minutos. Un funcionario de esta universidad que por su cargo sabemos que está muy atento a las expresiones derivadas de la reforma electoral, es el licenciado René Soto Cavazos, coordinador del Departamento de Ciencias Jurídicas del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. A continuación, escucharemos el mensaje que nos trae el consejero presidente de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, ingeniero Ricardo Ramírez Vela. Señoras y señores, a nombre de las consejeras, consejeros y personal que integra la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, nos congratulamos por su presencia e interés hacia este ciclo de conferencias organizado en el marco del 10º aniversario de la creación del Instituto Estatal Electoral, y que importantes instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus Juárez, y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en conjunto con el Tribunal Estatal Electoral, acordaron con certeza de realizar conjuntamente este evento y así difundir la cultura democrática de nuestra ciudad. Muchas gracias. También les va a dirigir unas palabras el licenciado Francisco Javier Sánchez Carlos, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de esta universidad. Muy buenas tardes a todos y todas ustedes. El día de hoy culminamos un compromiso institucional en donde los beneficiados es la ciudadanía de Ciudad Juárez en el marco del impulso pues al desarrollo cultural y político en esta coyuntura que ya es muy próxima, ¿no? Digo yo que culminamos porque hace algunas semanas, ¿sí?, se signa un convenio de intercambio entre el Instituto Estatal Electoral, entre la Asamblea Electoral aquí de Ciudad Juárez. Aquí saludo a sus integrantes, consejeros y consejeras que tienen un compromiso
importante ahora para el 1 de julio y días posteriores. Mas, sin embargo, creo que este ciclo de conferencias en donde connotados especialistas, analistas, académicos, aportan desde la concepción y desde su formación algunos elementos que indiscutiblemente darán fortaleza a este proceso donde a 10 años de establecer, de ser instituido el Instituto Estatal Electoral, nos ha permitido avances significativos en los procesos democráticos del municipio o de los municipios y del Estado en particular. Señalaba yo que este convenio de intercambio y colaboración interinstitucional nos ha permitido generar esas fortalezas importantes que han dado momentos de reflexiones, de comentarios, de discusiones, y bueno, pues esto indiscutiblemente dentro de la pluralidad, de la inclusión, de las diferencias, indiscutiblemente que fortalece la vida democrática de nuestra ciudad, de nuestro municipio. La presencia de estudiantes, de académicos, de incluso visitantes externos a este campus, pues indiscutiblemente vemos que hay interés, hay motivación, ¿sí?, por impulsar la participación y la limpieza en este proceso electoral que se avecina, ¿verdad? Platicando con los estudiantes, tanto en las aulas como en los corrillos, ¿sí?, esa idea sigue impulsándose, ¿no? Queremos propuestas, queremos planteamientos, queremos seriedad, queremos limpieza, queremos transparencia. Y bueno, pues invitamos al licenciado, al maestro José Suárez Arias, catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de esta universidad, para que diera el cierre pues a este ciclo de conferencias que señalaba la maestra Mirna, cultura y política electoral. Yo agradezco su presencia, su visita a este campus del ICSA, y pues ojalá y que se hayan cumplido las expectativas que desde un inicio se formaron en la academia, en el centro de trabajo, en la institución a la que pertenece. Muchas gracias, bienvenidos a todos y todas ustedes a este cierre de conferencias, cultura y política electoral. Sean bienvenidos. El tema que vamos a escuchar es de gran interés para todos aquellos que estamos atentos a la formación de una nueva cultura cívica en uno de sus múltiples aspectos, que es la capacitación. La capacitación a los ciudadanos, claro, para la correcta participación en los procesos electorales. Los límites de esta capacitación y la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los organismos involucrados en ello obliga a hacer un recuento de los aciertos y de los errores en los que se han incurrido en los últimos procesos electorales. Para ello, esta tarde nos acompaña, ya lo habíamos mencionado, el licenciado José Constantino Suárez Arias, quien actualmente, como lo dije en mi presentación, es el vocal ejecutivo del 04 Distrito Electoral. Quienes lo conocemos sabemos que cuenta con una larga experiencia en el servicio profesional de carrera en el Instituto Federal Electoral, de formación abogado y catedrático en la licenciatura de Derecho. Podría seguir abundando, pero mejor le cedo la palabra al licenciado Suárez Arias. Gracias. Buenas tardes.
como quiero hablar de capacitación, dicen que uno de los trucos primarios para hablar de capacitación es relajar al auditorio. No sé buenos chistes como para que esto se pudiera celebrar rápidamente, pero en cambio, bueno, pues pienso que sería buena idea que ustedes se acomoden así muy a gusto y traten de imaginar que el pelón que está enfrente de ustedes sabe algo, ¿verdad? Esto ya sería benéfico para todos. Bien, el tema que escogí el día de hoy se llama la capacitación de la ciudadanía en los procesos electorales. Es un tema que de alguna manera todos hablamos y pocos conocemos, y esto lo vuelve muy interesante. La capacitación no es una novedad en este país ni en ningún otro. La capacidad se inicia con fines laborales. De hecho, en nuestro país, desde que Fray Bernardino de Sahagún empieza a escribir, lo primero que hace es escribir lo siguiente, dice: los aztecas ya tienen diversos procesos de capacitación, la educación es para el trabajo de mercaderes, y afirman que en el aspecto educativo los pochtecas tienen que buscar soluciones particulares a su condición, igual que los artesanos, que con sus actividades económicas hacen necesaria una preparación especializada, no solo por el conocimiento de las mercaderías y su valor, sino por la geografía de las rutas de comercio, costumbres y lenguas de los pueblos que atraviesan. Es obvio que no ha cambiado la figura en todos estos tiempos, ¿sí? Lo único que podemos decir que ha cambiado es que en tiempos de la colonia la instrucción era para especialistas, era para expertos, y se daba en el gremio artesanal. Se daba para que de alguna manera las personas se enfilaran hacia una labor productiva efectiva, para que el patrón resultara beneficiado o para que ellos mismos obtuvieran un mejor salario. En ese sentido, capacitación era netamente un proceso laboral. Para 1870 y en continuidad 1884 y 1931 establecieron en nuestro país un contrato medio raro, se llamaba contrato de aprendizaje. Y lo que se pactaba en el contrato era un término en el cual una persona se sometía a otros para que lo capacitaran, y al cumplimiento del mismo, bueno, pues podrían o no contratarlo. Esto era un poco leonino, de tal suerte que en 1977, bueno, lo quitamos, dejando únicamente la obligación de capacitar dentro del artículo 123 apartado A, para que de alguna manera sea obligación de los patrones. Bueno, hasta ahí estaríamos hablando de relaciones laborales. Sin embargo, la capacitación legal que platico en estos artículos, pues realmente no tiene tanta trascendencia para nosotros en este día. Para nosotros no es lo reglamentario ni lo contractual lo que nos va a generar realmente el interés ni el conocimiento. La capacitación que a nosotros nos interesa más bien es la capacitación educativa. Y la capacitación educativa surge ante la necesidad de involucrar a la colectividad en una conciencia política estatal, nacional desde luego, y de ser una designación política arbitraria, pues debe de adquirir un enfoque constructivista para que el individuo receptor de alguna manera vaya generando dinámicas. Entonces, pues, podríamos utilizar como antecedentes el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En su artículo 193, incisos A, B, C, F, etcétera, publicados en el Diario Oficial de la Federación desde el 23 de septiembre de 1993, tenemos, bueno, de hecho tenemos como correlativo el artículo 101 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, y en ello se maneja de alguna manera toda la logística para capacitación. Digo toda la logística de capacitación que va a ser complementada por acuerdos del Consejo General en el caso de la Nación y del Consejo Estatal Electoral en la materia local de nuestro estado. Bien, a partir de 1991 en el gremio federal se contrató personal que pensaban, o se pensó en el momento, eran los idóneos para llegar a la población y convencerlos de que participaran en elecciones. De tal suerte, esto continuó durante 1994. En 1994 la Junta General Ejecutiva le propuso al Consejo General del IFE la creación de una figura que en aquella época se llamó asistente electoral. En el 96 y el 97 hubo reuniones de capacitación, y al concluir el 97 se celebró una segunda reunión de consejeros en donde ellos manejaban resultados necesarios de optimizar, que todos ustedes habrán oído alguna vez cuando dice uno: tu trabajo no me acaba de llenar, hay que optimizarlo, ¿sí? De acuerdo con esto, en 1998, como resultado de las reuniones de vocales de las circunscripciones nacionales,
se usaron las experiencias para crear una sola figura de funciones de capacitación y organización. El 30 de noviembre de 1999, el Consejo General acordó crear esta figura, y esta figura se iba a llamar así, capacitador asistente electoral, que se llegó a conocer como CAE, y que fue una cuestión nacional en donde empalmaron la figura de organización electoral y capacitación en una sola. Conste, en el Estado todavía no hacemos esto, porque son dinámicas diferentes, pero no quiere decir por necesidad que una sea mejor que la otra, simplemente son diferentes. Ahora, se cuenta con un índice de complejidad en este sistema para identificar problemáticas específicas, y aquí entra un trabajo muy fuerte a nivel estatal, es decir, el Instituto Federal y el Estado en sí tomaron en cuenta que a partir de este momento requerían generar un poquito más de acercamiento en los requerimientos que iba a tener la población y desde luego sus capacitadores, y entonces empezaron a crear figuras novedosas. Todos ustedes, ya de hecho no es novedoso, la idea de un orden de prelación alfabético. Ya se habla del orden de prelación como una cosa que todos nosotros conocemos, pero en sus principios sonaba así como algo muy feo, ¿sí? Y de ello se generaron un montón de causas más. Por ejemplo, crear un catálogo de causas justificadas e injustificadas para saber cuáles funcionarios y cuáles ciudadanos podían, querían y tenían necesidad de acudir o no a las urnas electorales en calidad de funcionarios. En fin, en la medida de que la capacitación sea eficiente y eficaz, nosotros estamos cumpliendo el mandato legal. Ya automáticamente se puede decir que ya se cumplió, pero para cumplir tenemos que hacerlo transparente y medible. No basta con hacerlo, necesitamos que sea transparente y medible. ¿Por qué? Porque en caso contrario los partidos políticos dirían justamente que está mal hecho y tendrían recursos que aplicar. Entonces, en este sentido, pues, no basta con ser eficaz y eficiente, sino también transparentarlo y tener la capacidad de medirlo. Ahora, la capacitación es diferente de muchas dinámicas porque en el caso electoral se enfoca hacia toda la población. No hay un grupo selectivo sobre el cual podemos trabajar y sobre el cual podemos ampliar detalles. Y aquí, toda la población son los personajes que se sortean indiscriminadamente. Por lo tanto, pues en ocasiones estamos hablando de gente de edad muy avanzada, a veces estamos hablando de gentes que apenas acaban de cumplir los 18 años, a veces estamos hablando de señoras, en fin. Y no digo señoras en el sentido peyorativo, sino en el sentido de dama de hogar muy ocupada, ¿sí? Entonces todas estas dinámicas de alguna manera nos permiten el tratar de intentar un desafío de capacitar a consejeros electorales y a funcionarios electorales y a servidores y a todo el mundo para que se realice labores en forma adecuada sin tener la ventaja de poder identificar núcleos, es decir, tenemos que hacerlo general. Ahora, es importante hacer notar que en la contratación de los capacitadores asistentes y de los asistentes y obviamente de los capacitadores en los sistemas locales, que necesariamente verifican que la labor de estos se encuentre impecablemente desarrollada, todo esto se va a tener que hacer por medio de una convocatoria pública. Y la razón no es caprichosa, por el contrario, debe ser un sistema de reclutamiento y selección de personas que debe ser muy meticuloso. ¿Para qué? Para tener que establecer filtros de control y de contratación, de tal suerte que podamos decir, señores, pues es que he aquí todo el programa que se agotó y definitivamente en base a ello se llevan a cabo ciertas contrataciones que ya se puede decir son transparentes. En este caso, cuando acudimos a ver al ciudadano la primera ocasión para capacitarlos, pasa un fenómeno curioso. Lo primero que tiene que hacer el capacitador es convencerlo de que le abran la puerta, ya vamos de gane. De ahí en adelante lo vamos a convencer de que esto no va a doler, ¿sí? Y somos como los buenos doctores, sacamos la inyección y decimos, cuidado, no te va a doler, pues no te muevas, ¿sí? Y una vez que el capacitado acepta esta primera ocasión, generalmente, a lo menos a nivel federal, pero casi en todos los estados se utiliza, generalmente la primera capacitación es a domicilio, ¿sí? Si sobrevive, es decir, si seguimos contando con él, entonces la segunda capacitación será ya con un proceso más amplio, probablemente con simulacros, probablemente con una mayor vialidad para que este funcionario sepa y tenga la opción de preguntar y de ampliar todos los programas que de alguna manera va a tener pendientes.
de tal suerte que esta capacitación se va a extender interminablemente hasta 5 días antes de la elección. ¿Por qué? Porque vamos a generar una segunda visita, vamos a generar la necesidad de estar en contacto con estos ciudadanos, vamos a necesitar la necesidad de explicarles todo lo que no entiendan, etcétera, etcétera, ¿sí? Y muchas veces va a necesitar a última hora tratar de capacitar a alguien más porque algo sucedió, como probablemente veamos más adelante. Bien, sin embargo, en el caso federal, cuando se concluye la jornada electoral, todavía el IFE tiene otra tarea, tiene que reconocer por escrito el esfuerzo y la labor tan importante desempeñada por los funcionarios de casilla y por los capacitadores electorales. De hecho, hay una serie de análisis para reconocimientos y en el caso federal al 10% de los mejores evaluados se les otorga un incentivo económico con el doble propósito de motivarlos para provocar un futuro mejor desempeño y dejar claro un cierto control de calidad también para tener este tipo de capacitadores siempre en óptima forma. Luego, por si esto fuera poco, en la dinámica que estoy platicando, las renuncias de última hora son la pesadilla de todos los que capacitan de alguna manera. Las renuncias de última hora se dan en su mayoría por varios sistemas, algunos no muy agradables de decir en público, pero he notado uno básico. El funcionario es asustado, a veces, casi siempre, por los medios de comunicación. ¿Qué estoy diciendo? No estoy diciendo que el periódico diga asústate o bu o algo así, pero sucede que con cierta frecuencia, si una campaña se lleva a cabo en la famosa guerra sucia o se prevé que la elección va a ser muy truculenta, casi siempre la prensa dice, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Porque hay un escándalo y la colectividad se retrae. Dice, no quiero problemas, mejor no. ¿Sí? Y esto genera un nuevo problema con el que hay que lidiar y hay que tomar nuevas decisiones con racionalidad, claridad, control, eficacia, etcétera, para poder salir de este agujero. Bien, de tal forma, la obligación va a terminar siendo estructurar un proceso eficiente y transparente de capacitación para poder capacitar funcionarios de casilla, prepararlos eficientemente, optimizar el consecuente flujo de información a las autoridades electorales y finalmente terminar con un proceso electoral exitoso. Ahora, hay muchos objetivos y metas de los programas y proyectos de capacitación. Por no hacer esto largo, nomás lo voy a mencionar. Hay un programa de capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla, que siempre se tiene que acabar al 100%, un programa de asistencia electoral al 100%, de supervisión, seguimiento y evaluación al 100%, y así podría seguir con las metas. Casi todas las obligaciones es agotarlas al 100%. Entonces no es un trabajo fácil. Es muy importante entender en este caso que debe de haber un porcentaje de participación ciudadana. Esto sí es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer el porcentaje de participación ciudadana con el que cuenta el país. Por ejemplo, si nosotros contempláramos en la estructura nacional de 1991 qué participación ciudadana hubo, tendríamos que decir que fue el 66%. Pero si siguiéramos la cadenita, diríamos más o menos así. Diríamos, bueno, 66% en 91, 78% en 94, 58% en 97, 64% en 2000, 42% en 2003 y 57% en 2006. Conclusión, esto es un circo. Si fuera tan gentil de proyectar la primera gráfica, voy a decirles por qué es un circo, porque no deja de ser divertido. La primera ocasión que nosotros contemplamos estas gráficas parece que nos dice que todo es caprichoso. Se enfrió. Si se fijan ustedes, y si mi cabeza lo permite, permítanme un poquito. Si se fijan ustedes, baja, sube, baja, sube, baja, sube, y así sucesivamente. Esto nos genera una cierta posición de qué está pasando. La ciudadanía cambia de opinión o alguna cosa anda mal en este negocio. Pero la verdad es que es mucho más sencilla. Si se fijan ustedes, aquí estamos hablando de una representación privada, proporcional, y estamos hablando a nivel nacional. Si fuera tan amable de pasar la siguiente gráfica y vemos el estado de Chihuahua, van a notar la misma, ¿sí?
pero con diferentes porcentajes. De porcentajes cerrados de hasta un 5% brincamos a porcentajes hasta de un 20%. Y esto se vuelve interesante, pero se vuelve interesante mientras no entendamos lo siguiente: elección presidencial, elección presidencial, elección presidencial. No elección presidencial, diputados, diputados, diputados. Y si nosotros contemplamos ahora sí esta sección y esta sección, finalmente comienzan a ser coherentes, ¿sí? Finalmente decimos, ah, caray, entonces lo único que está pasando, y esto sí es muy preocupante si lo leemos mal, es que se está cayendo la participación de la ciudadanía, ¿sí? Claro, todos van a decir que sí conmigo, pero hay que ver este dato. La lista nominal aquí tuvo 1.117.000, aquí hubo 1.400.000, aquí 1.600.000, aquí 1.900.000, aquí 183 y aquí 382. Así que no se decepcionen, no está pasando nada, simplemente se está cubriendo un mayor campo. Y al cubrir mayor campo, pues obviamente va a cambiar la cifra. ¿Por qué? Nos estamos estirando más. Se está reestructurando la capacidad territorial, se está reestructurando la población, y todo esto trae como consecuencia precisamente que las gráficas se nos vean a veces un poco mal paradas, o que, insisto, casi siempre se vea una diferencia notable entre la elección presidencial y la otra, lo cual no tiene nada de raro, puesto que la elección presidencial genera más expectativa, ¿sí? Entonces tampoco tiene nada de raro, tampoco es nada impresionante. Lo único que sí nos enseña la gráfica es el comportamiento de la población para tratar de continuar una variable más o menos predecible y bien hecha en todos los casos, ¿sí? Por eso les platicaba, para mí es importante considerar esto, porque platicado creo que se pierde el mensaje, ¿sí? Realmente lo demás, si se descompone la computadora en este momento, ya no me preocupa. Bueno, sí, porque es mía. No, ya no me preocuparía tanto. Pero esto se vuelve muy importante para mí. Y se vuelve muy importante porque entonces nos va a permitir hablar de una capacitación que tiene que diagnosticarse. Ya no va a bastar simplemente con decir, ah, sí, pasó esto. No, ahora lo vamos a tener que diagnosticar. ¿Por qué pasó? ¿Sí? Y aquí vamos a empezar, ¿la dejo descansar tantito? Bien. Y aquí vamos a empezar un detalle muy interesante. Les decía, 91, 97 y 2003 tenemos 78, 64 y 59%. En cambio, 94, 2003 y 2006 tenemos 78, 64 y 57%. ¿Sí? Insisto, no preocupante, porque de alguna manera los porcentajes territoriales terminan por suplir esta aparente desventaja. Entonces, este decremento necesariamente, si lo usamos a la ligera, terminaría siendo un diagnóstico falso. Bien, la numerología pues no nos va a salvar. Sin embargo, si nosotros analizáramos el caso de Juárez, que ahí sí, le acabo de decir que se sentara, discúlpenme, si analizáramos el caso, dos más, por favor. Ahí. Si analizamos el caso del estado de Chihuahua y ven ustedes los 4 distritos de Ciudad Juárez, nuevamente volvemos a encontrarnos con una cifra así un poco rara: 43, 37, 51, 38. En una misma ciudad no deja sonar un poco extraño. Y decimos, ah, caray, pues ¿qué está pasando? Bueno, nuevamente hay que tomar en cuenta los desplazamientos de población, la población movible, la población en conflicto en algunos sectores, etcétera, etcétera, ¿sí? Nuevamente, insisto, aquí la estadística no es tan sencilla, no es de decir 10 y 1, 11, no. Aquí la estadística va a tener un nuevo enfoque, una nueva posibilidad que tenemos que tomar en cuenta. Entonces las cifras van a tener que servir para explicarnos más cosas. Fuera tan amable de poner el siguiente. Si se fijan ustedes, aquí estamos hablando en otra fecha, con porcentajes muy similares, y creo que hay uno más. Y finalmente vamos a encontrar otra fecha con porcentajes muy disímiles. Pero para esto tenemos que recordar que México se redistritó y que esto era Casa Grande, no Ciudad Juárez. Entonces, obviamente, hay una diferencia notable, tomando en cuenta que aquí tenemos nada menos que el distrito electoral más grande, yo creo que de todo el mundo. Entonces, pues obviamente que hay un cambio en relación hacia los otros 3. Bueno, en este sentido, los porcentajes pues van a tener que ser adecuados y van a tener que ser estudiados con mucho cuidado. No vamos a poder tomar conclusiones muy ligeras.
y estos porcentajes van a tener pues que responder a la circunstancialización del momento, ¿sí? No van a permitir apreciar cambios en variables como se hace con tanta frecuencia. Entonces, si ya tenemos este panorama completo, hay que hacernos el resto del planteamiento. No basta con decir y fin. Aquí tenemos que decir lo siguiente: ¿qué otros parámetros tenemos que utilizar? Bueno, aquí tenemos que utilizar un parámetro muy interesante. ¿La educación electoral es suficiente o no es más que una pequeña ramita de la educación cívica, que a su vez es una pequeña ramita de la educación general? Si podemos contestar la número uno, entonces tendremos que hacer otros de mayor complejidad. Por ejemplo, ¿estamos generando un hábito de participación en todos estos ciudadanos que aquí manejamos, o meramente estamos desahogando elecciones sin haber contribuido a la construcción de la ciudadanía en un nivel democrático? Y esta es una pregunta difícil de contestar, porque si nos sale mal nos duele. Luego, el proceso de construcción debe tener un contexto congruente con todo tipo de valores, pero ojo, valores cívicos, reglas. Entonces, en ese sentido, los estados tienen ahora sí un problema. Tienen que liderar de alguna manera, en forma democrática y eficiente, la capacidad de aprender de sus gobernados. Y se acabó lo fácil. Hasta aquí vamos en lo sencillo, un esfuerzo casi particular. Pero en este momento entra otro actor, y el Estado tiene una muy importante responsabilidad. La responsabilidad, puede sonar religioso, no lo es, de dar fe en la ciudadanía. Y esto solo se va a lograr realizando y garantizando con acciones cotidianas de gobierno, la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, que cuando se lleva a cabo exitosamente mediante nuevas legislaciones y perfeccionamiento de las anteriores, entonces damos paso a proyectos más ambiciosos. Estos proyectos generalmente más ambiciosos son llegar al gobernado. Y si llegamos al gobernado con un saldo favorable, lo que les acabo de decir, entonces vamos a tenerle que exigir algo a cambio. Vamos a exigirle la participación responsable pública, o, si quieren que suene más coherente, la pública participación con carácter de responsable. ¿Qué significa? Que la ciudadanía va a tener que participar en la formulación de estos proyectos, va a tener que participar en el aspecto en que el Estado se desarrolle, va a tener que exigir los cambios necesarios y va a tenerlo que hacer, ojo, responsablemente. Por ejemplo, no hemos llegado al otro extremo de la barda en ese aspecto. En la anterior 59ª legislatura, las mujeres tenían el 23% de la Cámara de Diputados y el 22% de la de senadores, contra un 13.8% de los congresos locales, que bueno, pues nos deja mucho que desear en las mitades que a veces manejamos. Únicamente tenían 8 entidades en toda la República legislaciones con derechos de petición, consulta e iniciativa popular. Esto quiere decir que la ciudadanía todavía no se está integrando. La construcción de confianza en las instituciones se ha decrementado. Por ejemplo, año 2000 la confianza era de 35%, 2002 24%, 2003 21%, 2006 19%. Quiere decir que estamos perdiendo la confianza en los gobernantes, lo cual de alguna manera nos coloca en el seno de una sociedad que desconfía. De ahí la necesidad de dar fe, ¿sí? Bien, esta sociedad, si desconfía, es por una razón muy sencilla, porque no confía, perdón la repetición, ¿sí?, pero no visualiza que sus gobernantes participen eficientemente en resolver los problemas de la colectividad. Y esto va a ser el punto de partida de todos nuestros males, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay impunidad, si hay desigualdad, si hay una serie de conductas de las que a veces vemos diario en el periódico, la ciudadanía se retrae nuevamente, ¿sí? No es un proceso que terminó, al contrario, se vuelve a retraer. En encuestas aplicadas, más del 60% de los encuestados manifestaron lo siguiente, que es interesante, dice: en el país existen elecciones limpias, pero esto no resuelve los problemas, ¿sí? ¿Cuáles problemas se referían? Desempleo, pobreza, corrupción, etcétera. Otro problema muy importante es cómo llevar el conocimiento cívico a la población y cómo ir aumentando gradualmente en la niñez y en los adultos desencantados y retraídos en cierta pasividad una participación un poco más estable. Entonces, aquí entran los educadores a echarnos una mano. De acuerdo con Piaget, de acuerdo con César Coll, dicen ellos que la mejor forma de educar a los ciudadanos es con una fórmula constructivista, ¿sí?
que esta fórmula constructivista nos permite una serie de actividades orientadas hacia la práctica que el individuo va a ir entendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros logramos proporcionar una significación al individuo, el individuo la va a tomar, la va a usar y va a producir algo con ella, ¿sí? Y si no tenemos miedo a qué va a producir, lo más probable es que sea una conducta social adecuada, ¿sí? Entonces, la construcción social y económica del país en que se vive obedece a eso, a una construcción ética ciudadana, política y moral que de alguna manera permita participar. Ahora, si nos vamos a países con corrupción y sin corrupción, los 10 países del mundo con menor grado de corrupción tienen como dato curioso una administración eficiente, ¿sí? No deja de andar desfasada la teoría. Si todos los países en corrupción tienen administración eficiente, bueno, debe ser un paso a dar, ¿sí? Bien, si se fijan ustedes, hay ciertas estadísticas interesantes, pero por ejemplo, el Programa Estratégico de Educación Cívica del IFE es un plan sumamente ambicioso, ¿sí? Tan ambicioso que, como dijo la ONU en el 2006, no es lógico que el Instituto Federal Electoral establezca un monopolio de esta capacitación. Por el contrario, el Estado tiene que colaborar integrando sus órganos en proyectos, formando programas con la Secretaría de Educación Pública, de organizaciones no gubernamentales, todos aquellos sectores de la sociedad que poseen conciencia de que solo mediante la educación de nuestros ciudadanos podemos construir un Estado eficaz. Este es un buen principio para iniciar la transformación. Uno sería pues realizar convenios. ¿Se está llevando a cabo? Sí, la respuesta es sí, sí se está llevando a cabo una serie tremenda de convenios y acercamientos entre los órganos del Estado. Se fijan, por mencionar algunos, formaciones de ciudadanía ética, proyectos prioritarios, jornadas cívicas, ya de cabildo, proyectos ciudadanos, talleres de educación ciudadana, 87 convenios con universidades, instituciones de educación media, conferencias, seminarios, diplomados, prácticas de divulgación, convenios con 154 ayuntamientos, 71 convenios con CONAFE, DIF, INEA, organismos públicos, derechos humanos, planes y programas de la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Gobernación, etcétera. Bueno, desde luego no quiero dejar de mencionar los programas estatales que también son bastante nutridos, pero ojo, como herramienta coadyuvante no va a ser suficiente, ¿sí? Nuevamente vuelvo a decepcionar y a decir, bueno, no basta, no es suficiente para la convalidación de valores y prácticas democráticas porque nos van a faltar algo, todavía falta una intervención más decidida de los órganos que estamos manejando. Ya hablamos de órganos electorales, ya hablamos de gobierno. ¿Qué nos falta? La verdad no es tan difícil. Si se fijan ustedes, en corto plazo la capacitación de los ciudadanos para labores electorales parece ir por buen camino. En 2006 los observadores electorales del Centro de Educación Mundial dijeron lo siguiente: hay un alto grado de organización en los funcionarios de casilla en la mayoría de los sitios visitados, con excepción de las casillas especiales. Deben ustedes de recordar que las especiales por su misma dinámica a veces se ven un poco más revoltosos. Me imagino que para un visitante extranjero se han de ver inclusive muy truculentas. Bien, pero ese es uno. Dos, la red que se conoce como veedores manifestó que los funcionarios de casilla bien identificados coinciden en señalar que lo hacen por México y por la democracia. Global Exchange destaca el comportamiento democrático de los funcionarios de casilla y de los ciudadanos y los órganos electorales. Sin embargo, uno de los imperativos en la construcción de un sistema de confianza obedece a otra relación social que todavía no tocamos. La confianza, decíamos, debe ser generada por el Estado, pero no termina ahí. La confianza necesitamos saber qué es. ¿Por qué? Porque aquí ahora vamos a hablar de los receptores. El depositario de la confianza política, que de acuerdo con Noemí Luján, dice que este depositario de la confianza política se llama truster y que requiere un sujeto que confía o truster, ¿sí? Si no tenemos al que confía, se acabó la relación. Y si tenemos este tipo de opciones, entonces automáticamente nosotros podemos manejar un grupo de expectativas ciertas en relación al objeto de la confianza, ¿sí? Y podría dar muchos ejemplos al respecto, pero voy a ser muy breve. Confiar significa apostar, mantener expectativas, tener esperanza en que los referentes que estamos utilizando son ciertos, que estamos utilizando en ese momento, son ciertos, de tal suerte que las expectativas en las que el ciudadano va a fundar la confianza se verifiquen. Ojo,
¿Por qué si no se verifican, el ciudadano se siente decepcionado? Y si se siente decepcionado, se coloca en situaciones desagradables o riesgosas, y no nomás para la democracia, simplemente para el orden público, ¿sí? Entonces, la confianza, si la vamos a analizar como tal, es una apuesta al futuro, pero tenemos que involucrar efectos sobre el presente y tenemos que exigir un resultado sobre el futuro. Entonces la vuelve bastante compleja, ¿sí? La racionalidad del ser humano para depositar su confianza requiere una serie de elementos perceptivos y mecánicas culturales para poder establecer el vínculo. Entonces, necesitamos una relación que sea perdurable. Casi les estoy hablando de enamorarse de nuevo, ¿sí? Pero a diferencia de muchachas, pues le estamos pidiendo que de un órgano que no vemos o de una posibilidad rara, y esto lo vuelve más difícil definitivamente. Sin embargo, el premio es quizás un poco más ambicioso. ¿Sí? El premio es vivir mejor, que no siempre el enamorarnos de una muchacha nos lo garantiza, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esta posibilidad, si tenemos perdurabilidad de la relación, el sujeto aprende, y aprende porque repite estos elementos que le generó la confianza, y cuando los va repitiendo, va a pasar una cosa muy interesante, se va a transformar eventualmente en un código, y este código va a ser un código que va a utilizar en su vida pública y privada, y va a servir para modificar sus actos. Entonces va a ser muy interesante ver cómo la educación de repente se hace a traición, ¿sí? Que no era la educación así el proceso que estamos planteando, sino un pequeño proyecto de confianza, ¿sí? Y en ese momento es de esperarse que si hay incumplimientos en las expectativas, bueno, pues se genere pasividad y resistencia, que es lo que nos pasa con cierta frecuencia. Bueno, en un país como el nuestro, en donde las elecciones forman una parte importantísima en la construcción y el mantenimiento de la democracia, el ciudadanizar los órganos y la consabida participación ciudadana es un eje sobre el que gira el total desempeño de todo el problema. El proceso electoral tiene 4 etapas: actos preparatorios y jornada electoral, que son los preocupables, es decir, es donde tenemos que capacitar a todo el mundo. Y en esta labor funcionan las direcciones de capacitación electoral y educación cívica de nuestro estado o a nivel federal. La tarea técnica ya implica desafíos, como dije casi al principio: dobles insaculaciones, entregas de notificaciones, capacitaciones, evaluaciones, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos un trabajo muy importante, si es que ya contamos con los elementos que ya había manejado, es decir, con los órganos políticos que nos apoyan, con el sistema electoral que nos coordina, con los ciudadanos que aceptan todo esto. Entonces estaremos hablando de un buen sistema o de una buena posibilidad en esta lucha. El problema de la capacitación electoral no obedece a un cumplimiento administrativo, no se hace en forma trianual, no es para que en forma trianual un órgano busque el éxito y diga que suave me salió en esta ocasión. No, va más allá porque es un proceso de gran importancia para toda la sociedad. Es un proceso que es una punta de lanza, porque las elecciones tienen que cambiar. En algunos años, no sé cuántos, probablemente vamos a tener unas mecánicas, que es lo más barato, o electrónicas si es que tenemos lana, pero con funciones muy simplificadas. ¿Para qué? Para que nuestros ciudadanos no se asusten. Ojo, porque una de las grandes cuestiones por la que nuestros ciudadanos se asustan es por la tremenda dinámica de la papelería electoral. Tienes que llenar un acta, tienes que firmarle aquí, no le muevas acá, cuéntale aquí, y de repente dicen, no, chale, yo llegué a tercero en primaria. Con todo el respeto, reprobé 2 veces, el primero y el segundo, no quiero pasar por otro, ¿sí? Y se retraen. Y normalmente nos encontramos con que 3 días antes de las elecciones dicen, me enfermé, definitivamente me dio cáncer en la matriz, y entonces les dice uno, señor, los caballeros no les da eso. Pues seré ovni, pero a mí me dio, ya no voy, ¿sí? Entonces, esto no sucede precisamente por la falta de percepción en un momento dado del problema. Entonces, si en algunos años, como les decía, llegamos a sustituir todo esto, entonces las funciones del funcionario de casilla van a quedar minimizadas, van a ser muy poquitas, ya no va a tener tantas cosas que hacer, pero ojo, va a seguir existiendo, ¿sí? Va a seguir haciendo una necesidad de capacitación, va a seguir habiendo funcionarios de casilla, que probablemente con funciones chiquitas, pero entonces vamos a tener que hacer frente a los problemas que estos tienen. Por ejemplo, a lo mejor les vamos a tener que subir el sueldo. Y digo subir el sueldo porque a veces duran 14 y 16 horas atorados. Espero que con un sistema más simplificado ya no sucede esto, pero no deja de ser latoso.
Y al mismo tiempo, si subimos el sueldo, entonces se vuelve atractivo. Ojo, la respuesta automática que me han dado a lo largo de 15 años es, pero es muy caro para el erario. ¿Sí? Es decir, se lleva mucha lana. Sí, pero eventualmente vamos a tener otras posibilidades. Por ejemplo, los centros de acopio de votación han jalado muy suave, que lo hacen en muchísimos países y no pasa nada. Si nosotros tuviéramos centros de votación, nuestros funcionarios se reducirían muchísimo. Dos ejemplos por ir rápido. De las 133.334 casillas de la elección presidencial nacional de 2006, si ponemos centros, nomás necesitamos 6.667 centros. Punto. Se acabó. Y de las 16.667 casillas de la elección presidencial del estado de Chihuahua, pues nomás necesitaremos 834 centros. Punto. Esto significa que los partidos políticos pueden vigilar perfectamente cada uno de estos, puede haber suficientes funcionarios, puede reforzarse los mecanismos de seguridad, etc. ¿Qué más? Una última cosa. A veces, por el mismo abstencionismo de la población, nos vemos obligados a abrir el padrón, la lista, con las consecuencias que esto tiene. Bueno, una excelente medida sería, en lugar de abrir al 10, abrir al 20 desde el principio y quitarnos de bronca. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla y muy simple. Porque nos permite eliminar el desfase poblacional. En Juárez, estoy consciente que muchos de ustedes conocen que es encantador llegar a un domicilio y que le digan, uy, no vive aquí desde hace 10 años, pero se fue a vivir a Wyoming y desde entonces tiene por ahí su credencial. Mándeme. Oiga, disculpe, ¿por qué no se le obliga a los ciudadanos a participar? Bien, me voy a salir un poquito del tema, yo no iba a hablar de esto, pero ahí va, muy en sencillo, total, casi iba a terminar. Los ciudadanos tienen un derecho y una obligación. En la ley es muy claro, desde el artículo 30 en adelante dice que son obligaciones del ciudadano y que son derechos del ciudadano. Luego pues el ciudadano debería de hacerlo gustosamente. Sin embargo, que yo recuerde, Australia es el único que cobra multa cuando no van a votar y cuando no participan. Esto nos trae como consecuencia la idea de cómo los vamos a obligar. Si los metemos a la cárcel, a un 2% de la población, y estoy siendo pero optimistísima, no tenemos cárceles. Punto. Si les cobramos multa, los vamos a dejar sin comer a media población y vamos a tener un estallido social. ¿Sí? Entonces realmente no es el camino con la coacción. ¿Sí? No es funcional, tengo muchos años viéndolo. La gente responde bien con convencimiento, con valores entendidos, con lógica. ¿Sí? Termina por funcionar mejor. Cuando usted lo amenaza, pasa esto, cuando usted lo amenaza, se retraen, se esconden y se van. Amarga experiencia, le puedo decir, desde 1974 estoy viendo esto. ¿Sí? Bien, sí. Podemos continuar y... Bueno, Perdón. si me permiten, termino de la siguiente forma y vamos a hacerlo muy rápido. No quisiera, a mí me encanta que cuando alguien pregunta, no sé qué, esto en veremos. Pero vamos a terminarlo muy rápido. Si nosotros establecemos estas mecánicas y cada actor forma una conciencia de sus necesidades, es decir, el Estado genera apoyo, el ciudadano genera confianza y acepta la que le están brindando y los órganos hacen un mejor esfuerzo predecible y confiable, estamos del otro lado de la barra, ¿sí? Tenemos que actuar esto y pasa algo curioso. Si ustedes ven las plataformas electorales de todos los partidos en los últimos 20 años, todos manejan una necesidad de capacitar y de hacerlo eficientemente al pueblo, punto. ¿Sí? O sea que ni siquiera vamos a tener quien se oponga, estamos del otro lado de la barda, deberíamos estar muy contentos. Todos estamos ya de acuerdo. ¿Qué nos falta? Implementar mecánicas y aceptar las consecuencias, es decir, el trabajo que va a implicar tener una nueva democracia o perfeccionar la que ya tenemos. ¿Sí? Con esto concluyo y ahora sí, pregúntenme todo lo que quieran. Bien, le agradecemos nuevamente al licenciado Suárez Arias. Además de que el tema es árido, no lo hizo. No lo hizo, fue muy simpático. Pasamos ahora sí a la ronda de
de preguntas para que despejen las dudas que se ve que sí hay. El punto que, referente a lo que mencionaban ahorita sobre el hecho de cómo coaccionar a las personas para participar. Bien. Sí, y sobre ello mismo usted tocó un punto que es, creo que para mí es medular, en el sentido de cómo usted mencionó la confianza, el despertar la confianza, el hacer de este acto de participación una confianza que viene no para el hecho mismo de la elección o de esa jornada, sino desde antes, ¿sí? De siempre, digamos, ¿sí? Y usted habló, y aquí quizás suene duro, pero es cuestión de los partidos políticos, que ya quedaron chicos a la sociedad misma, donde ellos no despiertan esa confianza. Al no despertar ellos esa confianza, lógicamente, el ciudadano no le interesa participar, porque el ciudadano sí tiene esa conciencia, de hecho, pero no la ve reflejada con su actividad por medio de lo que los partidos ofrecen o en su momento realizan al estar en el poder. Entonces, esta situación nos lleva a que cada vez después de una elección, y sobre todo ahí lo veíamos en las gráficas, como en una elección presidencial, como dice usted, levanta una expectativa grande, pero al venir las elecciones locales, todo se viene un poquito hacia abajo, debido justamente a que los partidos, o en sí sus candidatos, una vez en el poder, no llevan a cabo lo que las expectativas del ciudadano estaban, ¿sí? Esto también nos lleva a decir que tienen que ser los partidos políticos, aunados a la labor educativa, quienes trabajen en pro de realmente concientizar, porque si los llevamos a fuerza, lo más probable es que, no hagan un buen trabajo, aun y cuando estén ahí, y por otro lado, no tengan en un momento dado esa conciencia cívica para realizar, como decíamos, el trabajo bien hecho, o en su momento, simple y sencillamente, no realizarlo como lo estamos viendo ahorita, ¿sí? Porque esto parece más bien un trabajo un tanto al vapor. Bien, si me permite, la réplica sería en este sentido. Mire, existe mucho la posibilidad, bueno, primero que nada yo no mencioné los partidos políticos por una razón muy sencilla. Para mí los partidos políticos, su mitad está en los ciudadanos y su mitad está en el gobierno. Y digo está en el gobierno por la misma función dinámica de ser electos y participar, etcétera. Me queda muy claro que el partido político es la célula de transformación si escoge ese papel. Si no lo escoge va a ser rebasada. Sí, eso es innegable. Sí, pero el partido político tiene la opción de transformarse y tampoco debemos dejar de ver las bondades. Acuérdense que esa entidad de orden público que pomposamente decimos que a veces no corresponde, esa entidad de orden público es la que ha generado la mitad de los cambios de que hablamos, ¿sí? Es cierto, a veces no son tan efectivos como quisiéramos, hay veces que dejan mucho que desear inclusive, hay veces que tienen terribles defectos. Sin embargo, el ciudadano solo, rara vez emprende aventuras riesgosas. Los partidos sí lo hacen con frecuencia. Le voy a poner un ejemplo. Cuando establecieron el referéndum en la ciudad en el Distrito Federal en la Ciudad de México, durante los 7 años que hubo referéndum, jamás se organizó ningún ciudadano para hacer uno solo, ¿sí? Bastó que empezaron los partidos políticos y se disparó esto, ¿sí? Entonces, sí estoy de acuerdo con usted, el partido se tiene que transformar, no puede seguir en un rol híbrido, no puede seguir en un rol apático, alejado del requerimiento de sus votantes, ojo, ¿sí? No se van a establecer feudos, cacicazgos o focos de poder. El partido tiene que transformarse, tiene que tener acceso a esa población, pero ese va a ser el castigo de aquel que no lo logre. El partido que no tenga capacidad para hacer eso va a desaparecer, va a perder votantes. Es así de sencillo, es un castigo terrible, ¿sí? Entonces, en ese sentido creo que sería mi respuesta. ¿Sí? En la elección de federal me tocó ser presidente de casilla. Lo que yo me di cuenta, yo tenía mucho interés en participar en la elección federal, y así hay mucha gente que le gusta participar en las elecciones como funcionarios de casilla. ¿Por qué no se vuelven a quedar ese tipo de gentes
se vuelven a circular ese tipo de gentes, los que realmente les gusta esto, y se da oportunidad de entrar a otros nuevos, porque le digo, porque en mi casa era el único que yo estaba interesado, y mis hermanas pues no, ni una, y ahora le tocó una y puso los 1000 pesos a Dios y por haber. Entonces, ¿por qué no se llega también a repetir otros funcionarios? Bueno, en la construcción que estoy manejando hay un pequeño engranaje que no nos va a funcionar. Este pequeño engranaje es: ¿lo hacemos confiable o no? ¿Sí? Si yo elijo a los que quieren participar, dejé de hacerlo confiable, porque la otra mitad dirá: ¿y por qué quieren participar si yo no quiero? Y esto automáticamente dirían: ¿tendrá algún interés oculto? ¿Será cómplice? ¿Traerá alguna cosa chueca? Entonces, realmente el único sistema blindado es agarrar parejos a los que quieren y a los que no quieren, ¿sí? Y el mejor resultado de todos es decir: yo ni quería, mira, aquí me traigo, ¿sí? Realmente funciona mejor. En un promedio final, esta es una mejor situación. Yo estoy de acuerdo que sería encantador que todo el mundo llegara, se formara y decían: los que quieren ser, órale, ¿sí? Realmente sería magnífico, nos acortaría el esfuerzo, pero perderíamos un porcentaje muy importante de la población. Eso es por lo que creo yo que no sería recomendable. ¿Sí? Gracias. Creo que, no, el señor me ha pedido hace mucho tiempo. Sí, por favor. En cuestión de reprender o llamarle la atención a la gente que no quiere participar, se niegan, ¿sí? ¿Se podría retirarle los derechos o la credencial de elector simplemente para hacerlos, no sé, obligarlos a que participen, hacerlos participen? Porque llega uno, toca la puerta, lo que comentaban, le ponen una infinidad de negativas, ¿sí?, que muchas veces ni son ciertas. Pero ¿por qué se hace? O sea, yo lo veo de esta manera: ¿cómo es posible que gente que tiene pocas posibilidades en cuestión de salud quieran participar, y la gente joven que realmente necesitamos ahorita para que participe se niega rotundamente? Y con la mano en la cintura nos dicen: no voy a ir, y hazle como quieras, al cabo, a final de cuentas, no me haces nada. Déjeme platicarle algo. La ciudadanía no necesariamente responde al desafío en un 100%, eso es innegable. Yo recuerdo en 1998 necesité 4 soldados y tumbar una puerta para sacar a un funcionario que decidió no ir con tu paquete, ¿sí? Y se aventó unos alipuses y se acostó a dormir y se olvidó de la elección. Cuando me vio a mí dijo: no voy a ir, volteó, vio uniformes verdes y dijo: al caray, me levante, espérenme. ¿Sí? ¿Por qué? Sí es cierto, hay veces que un poco de coacción obra maravillas, pero también si nosotros construimos una ciudadanía a base de coacción, estamos generando algo muy endeble, y obviamente a la larga se nos va a caer el sistema. Ahora, si obligamos, que también lo he visto, va a pasar algo muy simpático: el día de elección se desaparecen y usted se ve obligado a tener no el 4% de tomados de la lista, sino el 15 o el 20, y eso sí es catastrófico. Entonces creo yo que no es una muy buena opción tampoco, ¿sí? Sí, señor, y luego usted. Pues el joven ya tiene el micrófono, me sigo con usted, perdón. Mande. Sí, mi participación es un comentario y a la vez una pregunta. Es innegable que los partidos políticos tienen la gran culpa de la poca participación de los ciudadanos. ¿Por qué? Por la desconfianza que hay en los partidos políticos. Porque ya no nos llama la atención. Esto se refleja que en la última votación son elegidos nuestros gobernantes por solo el 33 o 35% de toda la población. Entonces ni siquiera estamos llegando al 50% de la población la que está votando. Sí, por lo mismo, por la desconfianza que hay en los partidos políticos. Pero también hay una cosa que tenemos que entender: somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que exigir a los partidos políticos, ¿sí?, que nos representen, porque para eso es el partido político, para representar a los ciudadanos. Entonces, en la medida que no exigimos nosotros como ciudadanos, pues esto va creando una bola de nieve, ¿sí?, se va haciendo más grande, más grande, más grande. Entonces la gente dice: no, yo ya no voy a votar, pues siempre son los mismos, siempre es la misma persona, si no es un puesto es en otro, si no es aquí es allá. Entonces, creo que como ciudadanos nosotros tenemos la responsabilidad de exigir a nuestras autoridades, ¿sí?, porque salen de los partidos políticos, que cumplan con las promesas de campaña, que cumplan
con todo lo que hayan prometido en la campaña. Y curiosamente, nada más en la campaña los vemos, ¿verdad? Pero ya después ya no los volvemos a ver. Entonces, ¿cómo se le podría exigir a los partidos políticos, sí, que obliguen a sus candidatos a cumplir las promesas de campaña? Porque la mayoría de las promesas nunca se cumplen, y eso es lo que ha decepcionado a la mayoría de los votantes. Bueno, en la primera parte pues creo que no hay necesidad de comentario. Yo mismo dije que si los tres no jalan juntos esto no se balancea, ¿verdad? Entonces estoy de acuerdo. En cuanto a cómo le podemos hacer, pues yo en lo particular no le veo mucho problema. Si usted forma parte de un partido y se junta con la inmensa mayoría de este partido, lo único que tiene que hacer es forzar a reformar los estatutos y se acabó. Punto. Ya, fin. Pero aparte de eso, si tomamos la labor con conciencia y ese ciudadano que estamos platicando participa, eventualmente va a exigir lo mismo en todos los frentes. Así que eventualmente se tiene que mover por necesidad, ¿sí? Aquí nomás va a ser cuestión de hacerlo consensado y rápido o doloroso y lento, ¿sí? Pero se va a tener que hacer tarde o temprano, ¿sí? Va a llegar un momento donde la misma ciudadanía retraída va a tener que decir, oye, ya me retraí demasiado, ¿ahora qué sigue? Y va a tener que participar. Lo preferible es que lo hagan concienzudamente y en muy buen plan, ¿sí? Sea, por favor. Bueno, primeramente felicitarlos por el tema. Lo que sí me hubiera gustado que hubiera sido al principio en la capacitación, plática, no nos hubiera dado más dinámica. Pero lo otro, dicen que la educación es cara, pero es más cara la ignorancia. Entonces, si la aventamos progresivamente los números que estamos aventando, yo estoy de acuerdo con usted. La capacitación que vamos, la llevamos. Si a mí me tocaron 380 gente de la lista y nomás me pude encontrar con 160, y hay un desfase ahí para analizar. Que no lo querramos ver es otra cosa. Y de eso quedaron 50 y tantos funcionarios, 60 y tantos funcionarios, doblemente capacitados por la primera y la segunda. Y apenas vamos en 10 años. Ya nos vamos aventando la semilla. Se está aventando la semilla muy bien. Depende de la cosecha. Y la otra que sí, pues es lo que el reclamo de todos nosotros, de ver tanto político que promete y no cumple nada. Váyase a Salvarcar, todas las calles sin pavimento. ¿Cómo es posible que 40 años esas gentes y vivan peor que los de Guadalupe? Váyase a la colonia Emiliano Zapata. Entonces, nosotros, ¿cuándo vamos a tener ese foro? Si nomás llegamos como el nopal, ahí viene la tuna, otra vez a mí, otra vez aquí, y todo eso. Se debe reforzar eso, lo que decían los partidos políticos, que pues si no, más calladitos, se ven más bonitos. Bien. Recuerdo que en alguna ocasión José Woldenberg hizo una frase muy criticada por la prensa y dijo, la democracia es muy cara, ¿qué quieren? Sí, sí es cierto, pero es muy cara para un país que no la tenía, ojo, para un país que la tiene muy barata. Participación ciudadana realmente no nos dice nada. Recuerden ustedes que la participación ciudadana en El Paso, Texas fue del 12%, si mal no recuerdo, y se supone que es el país que inventó la democracia, comillas, ¿sí? Entonces, conste, no parte del planteamiento era eso. No las cifras sean tan frías como para confiar ciegamente en ellas, ¿sí? Siempre habrá variables.